El mayor desafío para una empresa es lograr resultados efectivos, teniendo en cuenta que al dirigir el esfuerzo de distintas disciplinas y recursos para obtenerlos, todo se fundamenta en resultados para el futuro. Disponer de lo preciso y necesario para atender las insuficiencias, eso es previsión. Conocer la probabilidad de ocurrencia de los eventos futuros desde perspectivas distintas, eso es un pronóstico. Aplicar una mezcla de criterios para extraer conclusiones que ayuden en la toma de decisiones, eso es proyección. Por ello es menester establecer una estrategia que permita a la organización seguir ofreciendo sus servicios de calidad en un marco de competitividad, disponiendo de tecnología práctica, precisa y eficiente, que motive a las organizaciones a interesarse por conocer lo que sucederá de acuerdo a las decisiones tomadas en el pasado y cómo afectará en el futuro. Prospectiva. La prospectiva se define como una disciplina con visión global, sistémica, dinámica y abierta que explica los posibles futuros, no solo por los datos del pasado, sino fundamentalmente tomando en cuenta las evoluciones futuras de las variables, tanto cuantitativas, pero sobre todo cualitativas, así como los comportamientos de los actores implicados, de manera que reduce la incertidumbre, ilumina la acción presente y aporta mecanismos que conducen al futuro aceptable, conveniente o deseado. Los estudios de la prospectiva identifican, anticipan y proyectan las tendencias interdisciplinarias utilizando métodos interactivos y participativos, con el fin de forjar una visión estratégica que no resulte ficticia, sino que reconozca y explique sus implicaciones de manera correcta en las decisiones y acciones que se tomen ahora en el presente. En tal sentido, la actitud prospectiva no solo nos orienta al futuro, también nos hace ver a lo lejos. Así que no se trata de considerar simplemente los resultados inmediatos de lo que está ocurriendo. La prospectiva es, en esencia, el estudio del futuro lejano, es una visión a largo plazo. El campo de la prospectiva puede constituir el futuro éxito o fracaso que una empresa puede experimentar partiendo de procesos tan rutinarios como la toma de decisiones. Precisamente en ambos aspectos, prospectiva y toma de decisiones, deben observarse algunos elementos y procesos que permiten la identificación, factibilidad, alternativas y hasta dificultades para el crecimiento y desarrollo de una empresa. La prospectiva enfatiza el cómo debe ser llevado a cabo la toma de decisiones, tomando en cuenta aspectos como la personalidad de quien decide, los riesgos que existen al tomar una decisión y la responsabilidad que se debe adquirir. Actualmente, la mayoría de las grandes empresas internacionales emplean la prospectiva para el planteamiento de mediano y largo plazo de sus operaciones, así que se hace necesario contextualizar de qué forma el tema de la prospectiva ha venido insertándose en la agenda empresarial. Para este propósito, el campo laboral debe observarse como un sistema integral donde cada una de sus partes complementarias van a estar correlacionadas. Hablamos en términos de impacto, de alcances, de estructura, de jerarquía, de dinámicas. Esto siempre con la finalidad de saber que la empresa debe estar dotada, dirigida por una estructura firme. Eso quiere decir por un equipo de trabajo con la capacidad de tomar decisiones y ejecutarlas para crear y construir con paso firme el desarrollo y el crecimiento de la organización. Soy de la opinión que los ejecutivos y los directivos son los que deben encabezar el crecimiento, desarrollo, productividad, alcance, riesgos, funcionalidad en cada línea de la empresa. Es decir, a través de ello se logran las metas y objetivos. También pueden comunicarse, pueden propiciarse, pueden vigilarse o en el peor de los casos anularse y hasta fracasar. La manera de conformar equipos, de estructurar el trabajo y los componentes operacionales sin duda vienen a representar el primer paso para encaminar la tarea de la prospectiva y la toma de decisiones. ¿Cómo se explica esto? Bueno, la funcionalidad está estrechamente relacionada con el ambiente que se pueda ir generando en el espacio de trabajo. Un punto importante es que el directivo, el ejecutivo, debe lograr humanizar su tarea gerencial así como su labor productiva, de modo que en términos de calidad humana no se vea como alejado de su equipo subordinado, sino que se muestre accesible y cercano. Si vamos a estar claros, si bien esto no proporciona un aumento en la capacidad de la toma de decisiones, sí la complementa, porque luego de tomar una decisión lo que se estima es que el equipo colabore a que esa decisión se ejecute o se practique.
Esto debería generar la creación entonces de mecanismos que permitan que los grupos operativos y administrativos de la organización alcancen una cohesión tal que promueva y garantice el funcionamiento y el desarrollo de cada tarea de la empresa. Recuerden que los planes erróneos afectan la salud de toda la organización. Si se toma la decisión correcta, eso sí, nadie lo notará. En cambio, si la decisión es errada, nadie lo olvidará. De igual forma, es necesario abordar el cómo la prospectiva ligada a la eficacia en la toma de decisiones se relaciona con el entorno de la empresa. En este contexto surgen los temas de competencia, productividad, etc. Es decir, aquellos procesos que están relacionados directamente con el crecimiento de la compañía, de la empresa, de la organización. Por ejemplo, reunir un mayor número de clientes, lograr la confianza, la lealtad de estos, poder conseguir mantener cierto número de ventas, el objetivo de la rentabilidad de las acciones que posea y la reputación que mediante los procesos de producción, difusión e identificación la marca o empresa puede obtener. Al inicio de mi intervención hice referencia a los elementos que se hacen presentes en el proceso prospectivo. Recuerden que hablé de previsión, pronóstico, proyección. Precisamente uno de los retos que establece el análisis prospectivo es definir situaciones y circunstancias que no conocemos. Dentro de este orden de ideas, entonces se infiere que la estrategia es gestión de la acción y la prospectiva es el pensamiento introspectivo. Ojo, tomando siempre en cuenta la definición de variables cualitativas y cuantitativas. Existe una similitud entre ellas, es pronosticar el futuro para actuar sobre estas bases. De allí, entonces, surge un concepto basado en la interacción de todos los elementos antes mencionados llamado prospectiva estratégica. Para realizar estas tareas se requiere un pensamiento estratégico anticipador que se adelante a los acontecimientos en vez de adaptarse, que rompa con ellos y que posea capacidad de respuesta frente a las variaciones del entorno, y esto facilita una correcta elección de opciones estratégicas. Quiere decir que la prospectiva estratégica va a depender de cuán eficiente sea el manejo y el desarrollo de las estrategias y la reflexión sobre estas. Es decir, una gestión llamada prospectiva. Existen diversos métodos diseñados para situaciones puntuales, los cuales han tenido impactos tanto positivos como negativos en el desarrollo de las actividades y en la toma de decisiones en el seno organizacional. Dentro de este contexto se pueden destacar métodos que abarcan situaciones cotidianas desde distintos puntos de vista y que han sido claves en el desarrollo de las estrategias. Por ejemplo, el método de escenarios, el método Delphi, el morfológico, el método MACTOR, el del análisis estructural y también el ábaco de Raegni. Enseguida voy a permitirme comentarles acerca de dos de ellos. En principio voy a hablarles del análisis estructural y seguidamente de MACTOR. Para ambos casos ofreceré un breve resumen. Al final de cada reseña voy a incluir definición, ventajas y desventajas más resaltantes de cada método. Iniciamos con el análisis estructural MICMAC, que es la identificación de las variables clave de la empresa y su entorno. Este análisis es una herramienta de estructuración que se basa en una reflexión colectiva. Posibilita describir un sistema con ayuda de una matriz relacional de todos los elementos que lo constituyen. Este método tiene por objetivo hacer aparecer las principales variables influyentes y dependientes, así como las variables esenciales a la evolución del sistema. El análisis estructural va a ser realizado por un grupo de trabajo compuesto por actores y expertos de experiencia comprobada, incluso pueden participar consultores externos. Las diferentes fases de este método son listado de variables, descripción de relaciones entre las variables y la identificación de las variables claves. La fase 1, llamada listado de las variables, es en la primera etapa, que consiste en enumerar el conjunto de variables internas y externas que caracterizan el sistema y su entorno. Es aconsejable alimentar el listado de variables mediante conversaciones libres con personas que se estiman son representantes de actores del sistema estudiado. Se recomienda también establecer una definición precisa para cada una de las variables, de trazar sus evoluciones pasadas
de identificar las variables que han dado origen a esta evolución, de caracterizar su situación actual y de descubrir las tendencias o rupturas futuras. La segunda fase es la descripción de relaciones entre las variables que ya hemos planteado. Recordemos que el análisis estructural se ocupa de referir variables en una matriz de relaciones directas. Lo efectúa un grupo de personas, las que ya participaron previamente en el listado de las variables y en su definición, y ellos deben rellenar sistemáticamente la matriz del análisis estructural de acuerdo al grado de la influencia directa entre cada una de ellas. La fase 3, identificación de las variables clave con el Micmac, consiste pues en la identificación de esas variables esenciales a la evolución del sistema. En principio mediante una clasificación directa y fácil, y luego por una clasificación indirecta llamada matrices de impactos cruzados, multiplicación aplicada para una clasificación, Micmac. Esta clasificación indirecta se obtiene después de la elevación en potencia de la matriz. La comparación de la jerarquización de las variables en las diferentes clasificaciones que hemos mencionado, directa, indirecta y potencial, es un proceso rico en enseñanzas. Esto permite confirmar la importancia de ciertas variables y de igual manera permite desvelar ciertas variables que en razón de sus acciones indirectas juegan un papel principal, pero que la clasificación directa no revelaba. En definitiva, para un problema dado, a partir de una lista de variables estructurales y una matriz de las influencias directas entre ellas, Micmac viene a permitir identificar y extraer las variables clave, con la ayuda de cuadros y gráficos que luego van a permitir la modelización del problema abordado. En resumen, el método de análisis estructural es una herramienta para la estructuración y reorganización de ideas que puede ser utilizado para ayudar en la reflexión y en la toma de decisiones al montar un proyecto de planificación prospectiva. Ventaja, bueno, estimula la reflexión colectiva del colectivo y permite que los integrantes vean más allá de la apariencia estructural del sistema. Desventajas, bueno, número 1, la subjetividad con que se pueden determinar las variables internas y externas, y número 2, las matrices de datos cruzados mezclan variables que son portadoras de una gran fuerza de influencia con otras de poca relevancia, por lo que el problema técnico entonces se viene a situar en la capacidad de reflexión y la sensibilidad del equipo para separarlas y realizar su estudio adecuado. Enseguida voy a referirme al método Mactor. Es la estimación de tendencias, eventos, sucesos, quiebres o rupturas a fin de definir los escenarios de entorno más probables. Aunque no siempre es llevado a cabo de manera sistemática, incluso a menudo es obviado, el análisis estratégico del juego de los actores, como también se le conoce, Mactor, constituye una etapa importante en el análisis prospectivo. La solución o intensificación de los conflictos existentes entre grupos que permiten o que en todo caso persiguen proyectos diferentes condiciona la evolución futura del sistema estudiado. Concretamente, el análisis del juego de actores, la confrontación de sus proyectos, el examen de sus valoraciones de fuerza, sus experiencias, sus medios de accionar, son esenciales a la hora de evaluar los retos estratégicos y las cuestiones clave para el futuro. Luego de la realización del análisis estructural, que como dijimos permite conocer las variables claves que condicionan el futuro de un sistema determinado, se va a tratar de identificar aquellos actores que ejercen una influencia y controlan de una u otra manera las citadas variables. Pero paralelamente se va a tratar de identificar los principales objetivos que están ligados a las variables claves que son perseguidos por los actores anteriormente descritos. Una vez concretados tanto actores como objetivos, por un lado, se va a proceder a completar el cuadro de relaciones entre actores. Esto va a permitir calibrar la posición de fuerza de cada actor en el sistema. Y por el otro, el cuadro de posicionamiento de los actores frente a los objetivos, a favor o en contra de ellos, para tratar de conocer las posibilidades de alianza o posibilidades de conflicto entre los actores. Debo decir finalmente que el método Mactor implica un cierto número de limitaciones, principalmente concernientes a la obtención de la información necesaria y además porque presupone un comportamiento coherente
de todos los actores en relación con sus finalidades, lo cual se encuentra a menudo en contradicción con la realidad. Más allá de todo, el principal peligro que acecha a la utilización del método es que se deja llevar por la cantidad de resultados y comentarios que se suscitan, olvidándose que todo depende de la calidad de los temas de entrada, así como de la capacidad de clasificar los resultados más pertinentes. Resumiendo, el método MACTOR se utiliza para el estudio de los objetivos, las motivaciones y las relaciones de fuerza que subsisten en los grupos. Puede usarse inclusive para la solución de conflictos, principalmente donde los actores se han agrupado en torno a proyectos diferentes. Ventaja: permite saber cuáles son las áreas donde se sitúa la fuerza de los actores en los conflictos. Desventaja: resistencia de los actores para develar de manera directa sus objetivos y estrategias, por lo que es necesario realizar un análisis indirecto de sus expresiones, de sus comportamientos. Bien, hasta acá mi intervención relacionada con la perspectiva estratégica y sus técnicas de análisis para impactar la toma de decisiones. Gracias por permitirme estos minutos de su tiempo. Soy el ingeniero Gilbert Roca. Será hasta una próxima oportunidad. Bye.